decíamos de que las horquillas, la longitud de las horquillas era de 20 pies. Después nos daba el combinado ya de 0,202, en realidad 0,201 para cada corriente, hay que sumar esos factores de fusión. Y el delta P en cada corriente tenía que ser de un número igual a 10 PSI. Y el objetivo era justamente elevar la temperatura hasta 120. Creo que contábamos con esa información y los flujos, ¿no es cierto? Este flujo era de 6.330, 9.820, y este otro flujo que lo hemos calculado era de 6.330. Ya un poquito resumido a eso. ¿Sí? Ya habíamos calculado el calor de fuego, donde el CP lo calculábamos a la temperatura promedio, media aritmética común, y nos daba este valor. Con eso habíamos calculado la cantidad de calor puesta en fuego, que como este calor que está ganando frío lo está cediendo caliente, nadie más, entonces también esta cantidad de calor es válida para la expresión de WCP delta T, fluido caliente. Y como no teníamos el valor del flujo, por lo tanto, de esa expresión, con este valor calculado, obteníamos este flujo que nos decía que para poder hacer esto, el calentamiento de las 9.820 libras por hora de benceno hasta 80-120, necesitamos 6.330 para que baje de esto a esto. Si esta temperatura hubiese sido otra, otro de flujo, ya está. Calculado el flujo, pasábamos al MLDT, que como es contracorriente verdadera, entonces aquí es el delta T2, que es el fluido caliente, su diferencia, y este es el delta T1 del fluido frío, la diferencia. Aquí tenemos 40 y aquí tenemos 20. 40 y 20. Se obtenía el delta T y nos daba 28.8. De la expresión genérica, la que habíamos partido, U a delta T. Entonces ya habíamos hecho esto. Para determinar el área necesitamos el coeficiente global de transferencia de calor, ¿sí? El U. Pero también ya habíamos indicado de que en realidad el U total era igual a la resistencia total, que es la inversa del coeficiente de transferencia total, y que este coeficiente de transferencia no es otra cosa que la resistencia limpia, es decir, cuando el equipo está limpio, más el RD, que es el factor de ensuciamiento, que es la suma de los factores individuales de ensuciamiento que tienen los dos fluidos. Y de esa manera, el 1 sobre UD estaba dado por esta expresión, HI0 más L sobre K, más 1 sobre H0 y más RD. Pero de esto habíamos indicado de que esto se elimina haciendo esto bajo y esto alto. Y finalmente nos quedábamos con esta expresión: 1 sobre HI0 más 1 sobre HI0 más RD. Si queremos calcular el UD, que es lo que nos está faltando para determinar el área, pues entonces tenemos que calcular esto y esto, porque esto es dato. ¿Es cierto? Nos calculamos esto con este dato, despejamos UD, llevamos allá y de ahí determinamos el área, que va a ser Q sobre UD delta T, y hasta el área. Y ese área después lo transformaremos a número de horquillas. ¿Sí? Bueno, entonces habíamos indicado de que para calcular los H's, que son dos, uno referido al fluido que circula por el anillo y el otro referido al fluido que circula por los tubos, hay que hacer en dos partes. Y el esquema que normalmente trabaja es dividir justamente la hoja de cálculo y colocar un fluido en cada una de esas columnas. Pero antes de eso, como sabemos que tenemos que calcular los coeficientes, hay que conocer varias propiedades físicas y hay que calcularlas a unas temperaturas, ni a la de la entrada ni a la de la salida. El CP ya lo hemos calculado a una temperatura media
media aritmética simple, lo mismo para ambos fluidos. Y el resto de las propiedades que vendrían a ser densidad, viscosidad, K, entonces, también lo vamos a calcular a esa temperatura promedio. ¿Por qué? Dos razones. Los fluidos, pensé en todo no son viscosos cuando están fríos, peor cuando están calientes. Entonces, por lo tanto, no, el efecto de la variación de temperatura no va a ser significativa. Y más aún, el rango de temperaturas que estamos manejando, miren ustedes, 40 grados. En 40 grados, las propiedades trabajen con media aritmética, que va a ser el 120, ¿cómo es que va a ser? El 100. O trabaje con la otra temperatura calórica un poquito más ajustada a esa temperatura, que esto será 100, el otro será 105, 198, no sé cuánto. Pues el cálculo de las propiedades no va a afectar porque el rango es pequeño. Entonces, nosotros podemos simplificar diciendo, vamos a trabajar con temperaturas promedio para aquellos fluidos poco viscosos y cuyos rangos de temperatura no sean grandes. Listo. Ahora, cuando los rangos son grandes, los fluidos son viscosos, hay que calcular la temperatura calórica y ese ejercicio lo vamos a hacer cuando estemos analizando el tubo coráceo. ¿Sí? Bueno, aquí se simplifica. Y consecuentemente, la corrección de la que habíamos hablado la clase anterior, por efecto de que en la pared la temperatura no es ni la del fluido frío ni la del fluido caliente, sino una intermedia, esa corrección que era pequeña tampoco la hacemos, porque justamente los rangos son pequeños. Listo. Entonces habíamos estado empezando a calcular y decimos, apagó la luz, ya está. La primera recomendación que hicimos, aquí hay que contemplar dos aspectos. Para decirte que este equipo está bien diseñado, tiene que cumplir dos condiciones. La condición, desde el punto de vista de transferencia de calor, nos dice que el sobredimensionamiento, estoy apelando a la otra definición que hicimos del factor de obstrucción. Por un lado, me representa el ensuciamiento, que son resistencias adicionales. Y por otro lado, me representa este factor de obstrucción, me representa el sobredimensionamiento necesario y suficiente, adicionalmente que yo tendría que darle al equipo, o sea, hacer una chisquita más grande, a objeto de que tome en cuenta esas resistencias que se van a recién producir a lo largo del tiempo, que al principio no están. Entonces, desde ese punto de vista, este factor del RD calculado, que es el sobredimensionamiento real, que yo lo voy a calcular para este ejercicio, debe ser mayor que el RD que me recomiendan recomendado. Si me recomiendan este valor, pues mínimo le tengo que dar este valor como sobredimensionamiento. Y si le doy más, mejor, pero no mucho más tampoco. Y la condición, desde el punto de vista de la pérdida de carga, el delta por fricción, es de que la pérdida de carga en cada corriente no debe superar las 10 P6, esto por norma, porque son líquidos. Porque cuando yo utilizo el vapor como medio calefaccionante, el vapor tiene una densidad 1000 veces más baja que el agua, entonces no puede perder mucha fricción. En esos casos no me exige 10, como pierde menos, porque en Fanning ahí está metida la densidad también, entonces me exigen 2 apenas, pero un ejemplo lo veremos. Ya está. Esto tengo que hacer cumplir. Perfecto. Entonces habíamos arrancado, creo que hicimos una secuencia de cálculo nosotros. Si hay algo que no se entiende, me para y me dicen, esta parte desde hace unas 80 clases no estoy entendiendo. No importa. Eso lo dije alguna vez, lo repetí varias veces, pero estoy ya no. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hemos dicho? A ver, hay dos corrientes, una grande y una pequeña. De acuerdo a esto, cada uno tiene su área de flujo, a 0 y esta aquí. Si yo quiero que esto se cumpla, yo tendría que hacer de que la transferencia sea lo más óptima posible, la mejor, porque quiero transferir calor.
Y si yo quiero que sea eso lo mejor, mi delta T tendría que ser grande, por eso pongo consecutivo y no paralelo estándar. Y mi O tendría que ser grande, para que el área sea pequeña, porque el Q es constante. Entonces, y si el O es grande, ¿qué tiene que pasar? Los H tienen que ser grandes, porque los H son coeficientes perpendiculares que sumados dan el O. Entonces los H tienen que ser grandes. Y si los H tienen que ser grandes, ¿qué tendría que ser grande? Básicamente la velocidad básica, como está metida la velocidad. O sea, tren turbulento, en otras palabras. ¿Sí? Alta velocidad. Ah, perfecto. De esa manera, entonces yo voy a hacer de que la velocidad sea alta y esto va a ser, se va a cumplir y esto va a ser bajo. Pero esa misma velocidad alta que yo estoy imponiendo también afecta aquí, y peor, porque aquí afecta al B al cuadrado, que es la de Planck. Ah, entonces, no seamos tan, es decir, tratemos de ser conservadores en nuestras palabras. Y entonces, cuidemos sobre todo esto. Entonces, ¿qué dice? Bueno, hay dos áreas. ¿Cuál es el mayor área? Uno de los dos. Por el mayor área voy a hacer circular el mayor flujo. Y por el menor área, el menor flujo. Porque si hago al revés, por el mayor área, el menor flujo, vas a perder carga. Pero por el menor área, el mayor flujo, la fricción va a ser muy elevada. Y si la fricción es muy elevada, puede pasarse. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué hace? Dice, por el tubo interior, le vamos a meter el flujo de 9.820. Y por el otro lado, por el anillo, 6.330. ¿Por qué no pongo aquí? 9.820. Ya, listo. Frío. Entonces, aquí abajo está el H, pero ya habíamos dicho que lo tiene en su cuaderno. Para calcular el H, tengo que calcular el JH. Aquí está. Porque yo saco este JH de tablas entrando con Reynolds. Entonces, pero para calcular el JH necesito el Reynolds. Para calcular el Reynolds necesito esta velocidad básica. Aquí está. Y para calcular la velocidad básica necesito el área. Y para calcular el área, aquí está la expresión, necesito el diámetro. Listo. Bueno, entonces arranquemos. 1 y 1/4. Es un diámetro, vamos a la tabla. Ojalá esté aquí. Y si no, voy a tener que identificar. Aquí está. Aquí está. Esto es lo que decíamos. Esta norma todavía es IPS. Estos tubos de los intercambiadores de doble tubo son tubos casi comunes, podríamos decir, de acero al carbono, poco contenido. Porque los tubos de los intercambiadores de tubo coraza, acuérdense, son más delgaditos, son como 100 y pico, son muchos. Esos sí que tienen que ser bien delgaditos. Eso sí. En cambio, en este caso, sí hemos hecho esto, pero no necesariamente tienen que ser súper delgados. Entonces, la norma para los intercambiadores de doble tubo todavía es la IPS, donde, fíjense ustedes, me voy a meter a 1 y 1/4, aquí está. ¿Qué diámetro es? Es un diámetro nominal, igual que la tubería. Bueno, ¿y qué? Catálogo 40, ahí está. ¿Y cuánto es el diámetro interno? 1.38 pulgadas. Ese es el diámetro por donde está circulando el fluido, por eso tengo que trabajar. Perfecto. Entonces, con ese diámetro vamos a trabajar. Por el otro lado, ya que estamos, del otro también vamos a necesitar el diámetro interno. ¿Ya? Y el diámetro interno es 2,067. Pero una cosita más. De este tubo, como la transferencia, es mínimo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Como la transferencia se produce, como la transferencia
se produce, aquí está y aquí está el otro. Como la transferencia se produce justamente desde, ya sea el fluido caliente donde esté, si este es el fluido caliente de aquí a aquí, entonces del tubo interior me va a interesar el diámetro interno, pero también me va a interesar el diámetro externo, le vamos a llamar diámetro externo si quieren. ¿Por qué? Porque por ahí va a circular el fluido del ángulo. Entonces, de una vez lo meteremos en la memoria al diámetro externo. ¿Dónde está el diámetro externo? Exacto, 1,66. Entonces, 1,38 el interno, 1,67 el externo, y el interno desde 2 pulgadas, 2,67. Listo. Eso me lo guardo porque lo voy a necesitar ahora. Área de flujo del fluido que circula por dentro del tubo, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Qué diámetro? Interno. ¿Cuál es el interno? 1,38. ¿Pero qué era? Unidades. Pero yo aquí tengo que trabajar en pies. Las unidades en pies. Entonces por eso lo divido entre 12. Ya está. Ya tengo el diámetro, hago la cuenta, calculado el área de flujo. ¿Sí? Ese área de flujo lo meto acá. Y tengo la velocidad básica. 9.820 libras por hora y el área de flujo 0,054 que está calculado acá, y las unidades son libras por hora pie cuadrado. Aquí lo han puesto aquí abajo porque estaba, pero bueno. O sea, es un flujo básico W sobre un área. Flujo básico sobre un área. Ya tengo el G. Con el G voy a calcular el Reynolds, porque G también es 2 por B, por el otro lado. Pero bueno. Tengo el diámetro interno, tengo el G y la viscosidad, calculo, aquí está. ¿A qué temperatura? A la media aritmética, que era 100. Y esa viscosidad me da 0,5 centígrados. Los centígrados es kilómetros segundo, tengo que llevar a libra pie segundo. Entonces, libra pie hora, perdón, hora. Entonces, se hace la conversión. Eso no tenemos por qué detenernos. Listo, da estas unidades. Calculo el Reynolds, 89.500. Es correcto. ¿Sí? Vale. Con ese valor me voy a calcular el JH, que también ya lo habíamos visto. Me da 2,36. Digamos, sí es cierto. La gráfica, el JH. Aquí está. Así son. Pero bueno, no importa. Así los he sacado yo, pero 89.500. Aquí está el Reynolds. 10 al cubo, 10 a la cuarta, 10 a la quinta. 89.500 es casi 90.000, o sea, 9 por 10 a la cuarta. Si esto es 10 a la cuarta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Aquí está. Este valor es 89.500. Subo, me da más o menos aquí. Ahí está, el turbulento. Ahí la pendiente 0,8, ya lo hemos dicho. Entonces voy horizontalmente, más o menos por allá. Bien. ¿Me has olvidado? Sí, ¿no? No, tiene que dar así, pero está bien. 8, 9, 10. Eso está bien. Entonces, tengo que ir por acá. Este es el valor. Acá. Vamos a suponer que ahí está. Esto es 200. Esto es 300, 236. ¿Sí? Ahí está. Ese es el total. Bien, ahora, una vez que tenemos el total, calculamos el H. ¿Por qué está? Este marcador parece que no es bueno.
Bueno, entonces, ya está, 236, creo que lo teníamos por ahí. Ahí está. JH 236. Bueno, ¿qué más tenemos que calcular? Acuérdense del plan, porque en la gráfica ahí estaba el JH. Aquí está. Aquí está el JH. El valor 276 está aquí. Aquí está mi incógnita, HI. Está fichado, ¿no es cierto? Diámetro lo tengo interno. Tengo que calcular el K. Tengo que calcular el muy lo tengo, el K lo tengo. Ya está, ya tengo. Pues solamente el K más tengo que calcular. Y esta relación de viscosidades lo aproximamos a 1,15. Y entonces despejamos del JH del H. Eso es lo que queda. Entonces, por esas razones se calcula el K, que es M sobre K. Y a menos un tercio creo que es. Ahí. El C sobre K se lo calculas a un tercio. Ahí está primero el K. El K del C. Que va a tablas, ahí está. Ya está. Entonces, sigamos. ¿Qué tenemos? Ahí está la expresión del JH, donde decimos, ¿qué es la que estaba en la gráfica? ¿Se hacen las cuentas? Sí. 333, despejamos. Pero recuerden que nosotros tenemos que referirnos a una única área, que es la área externa, y esta es por unidad de área interna. Entonces, acuérdense que lo que corregimos para que esté referido a una misma base de cálculo, multiplicamos por el diámetro interno y dividíamos por el diámetro interno, porque el área del flujo es pi por d por l. Es pi por d por l. El pi es el mismo, la longitud es la misma para ambos cubos, se van estos y me queda relación de diámetros. 1,38 el interno, de 1,1, y su externo, les dije, acuérdense, es 1,66. Aquí no corrijo porque como son relaciones, están incluidas, se van a ir. El valor de H y 0, este es. Ahí está. Listo. Ahí está. La misma secuencia de cálculo para el H0. Obviamente, el fluido no circula por un tubo circular, sino angular. ¿Sí? Es una mina. Por ahí sí. Bueno, ese es un pequeño detalle nada más. Y calculamos. Arranquemos. Lo mismo. El JH, aquí está. Y de la misma gráfica. ¿Sí? Pero para eso necesitamos el reino. ¿Pero de quién? Del anillo. Y en el reino, como es un conducto angular, ¿qué diámetro va a ir? ¿Quién quiere el diámetro? Bien. Por aquí circula el tubo. Quiero calcular su régimen de flujo, reinos. ¿Qué diámetro? ¿El interno de quién? Este diámetro. El interno le vamos a llamar D2. ¿Ese? Pero está circulando el fluido por todito lo que está ahí adentro. No, hay un tubo que no circula. Entonces, ¿qué es esto? Diámetro externo. El externo del tubo interno. A eso le vamos a llamar D1. Pero así es esta más. ¿Qué tenemos que explicar? Hacemos esto. D2 menos D1 y ese es el diámetro. Eso es diámetro. Es un poco más. Entonces, ¿qué se hace cuando tenemos esas configuraciones geométricas distintas a la circular? Pero no se transporta. Ya está, por fin, ya inventamos. Entonces, diámetro equivalente. El diámetro equivalente de cualquier configuración es 4 veces el. 4 veces el. ¿Qué es esto? La dividrada.
superficie del flujo de ese conducto no cilíndrico sobre perímetro húmedo. Definición general a cualquiera. Listo. Entonces, para este conducto, lo 8 veces. ¿A qué es la superficie del flujo? En general es pi por diámetro al cuadrado sobre 8, pero aquí es justamente el diámetro, es una diferencia de diámetros. Entonces, la superficie del flujo va a ser pi, diámetro 2 al cuadrado, que es al cuadrado menos diámetro 1 al cuadrado. Ahí está. En ese conducto anular, ahí sí, por ahí sí. Dividido 4. ¿Y a qué se va el perímetro húmedo? El perímetro húmedo es el perímetro donde está en contacto lo que yo estoy viendo. ¿Qué estoy viendo? Un fluido que circula, ¿por qué? Por dos tubos, chocan en este y chocan en este. Entonces hace contacto con los dos. ¿Cuál es el perímetro húmedo? Pues será este más este. ¿Sí o no? No. ¿Por qué tengo que tomar en cuenta esto? Estoy buscando yo el Reynolds para calcular el JH que me permite calcular el H, que es el coeficiente molecular que se produce acá. Porque la transferencia de calor se produce acá. Entonces, el diámetro equivalente desde el punto de vista de transferencia de calor es el perímetro húmedo desde el punto de vista de transferencia de calor es solo este. Yo no tomo en cuenta esto. Moja. Que moja nomás. Y si estoy calculando, ya no he dicho nada. Entonces, solo este por la pared. Entonces, pi por P1, nada más. Porque ese es el diámetro de influencia de lo que estoy buscando. Ahí está. Entonces, el área de flujo es, perdón, el diámetro equivalente. A ver, aquí está. Aquí está. Ese es el diámetro equivalente. Ok. Perfecto. Eso pero para calcular el Reynolds. Pero además, yo antes tengo que calcular el G. Y el G es W, el grande, porque es caliente, sobre el área del anillo. Aquí el área del tubo, pipe. Entonces, área del anillo. ¿Y cuál es el área del anillo? Pues este que está aquí arriba. Es la superficie del flujo. Es este. Ese es el área. Solo el área, ese es el área del conducto anular. Y por esa razón, el área lo coloca así. A la miércoles, es importante conocer el diámetro 2 y el diámetro 1. Ya les dije, nos recordemos. El diámetro externo del interno era 1,66. Y el diámetro interno entre 2 pulgadas era 2,067. Nos elevamos a 10, ahí están los dos diámetros. Puedo calcular el área, aquí está. Puedo calcular el diámetro equivalente, aquí está. Con el área calculo el G, aquí está. Y con el diámetro equivalente y el G que acabo de calcular, calculo el Reynolds. Aquí está. Listo. ¿Sí? 59.000. Qué bueno. Y de paso calculamos el punto. ¿Estamos? Es una receta, con otras palabras. ¿Sí? Muy bien. Entonces, 167 grados. 59.000. Aquí está. 59.000. 60.000. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000. Este es. Y esto va por acá. Por acá. Ahí vamos a ver. 100, 200, 165. Obviamente estas gráficas responden a ecuaciones. Hay las ecuaciones que seríamos más precisos. Pero bueno, no estamos siendo muy precisos. No es necesario. Ya tenemos el JH. Con ese JH despejamos el H que está aquí. Ahora solamente va a ser, este va a ser el H
K, igualito se calcula el K para el tolueno, y tabla, y obtenemos, ahí está, con 167, calculamos el PRAM, y finalmente obtenemos el HC. 323, 276. Siguiente paso, con esos dos valores, yo puedo calcular qué cosa. Esto, 1 sobre UC, es igual a 1 sobre H0, más 1 sobre H0. UC, limpio. Entonces, aquí está. El limpio lo calcula despejando. Me da esto. Tengo los dos H, 149. Coeficiente total limpio, 149. Tengo el factor de obstrucción. Lo tenemos. 0,202. Aquí está. Ahora puedo calcular entonces el de diseño, que va a ser el limpio que ya lo he calculado más este valor, que es la suma de 0,201 de cada uno. Lo reemplazo y calculo el de diseño. Obviamente, el coeficiente de diseño tiene que ser menor que el limpio, porque el de diseño suma dos resistencias adicionales, por lo tanto la transferencia es menor por esas dos resistencias que se forman a lo largo del tiempo. Por esa razón tengo que ser lo más grande que si yo hubiese hecho el cálculo con el UC. Si yo hago el cálculo con el UC, tendría que rogarle que no dejen ni una partícula en los tubos, o sea, idealmente limpios. Pero no es así. Entonces ya. Bueno, ya tenemos los dos. Como ya tengo esto, calculamos el área. Ahí está. Veamos. Ahí está la cosa. Q igual a O de A del tapete, despejamos el área y el área nos da eso. Con el Q de 50,5 pies cuadrados. Eso es lo que me da. Bueno, ustedes han hecho el cálculo, se van a almacenes y me da 50,5 metros cuadrados de intercambio de tubo. El de almacenes estudia otra cosa. Se va a quedar a ver que parece que ha habido fiesta anoche, ingeniero, me viene a pedir cosas muy raras. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir ese área de transferencia de calor a lo real, a número de horquillas. Perfecto. Como lo hacemos? De las horquillas que tenemos, esta información. Esta. Entonces, hay una expresión que justamente ya está calculada que me relaciona el área con la longitud total que suman las horquillas que yo necesito. ¿Cuántas necesito? No sé. Ahí está, pero no sé. Pero entonces, si yo agarro 3, 4, 5 horquillas, sumo las longitudes de cada horquilla porque las conozco. Aquí está. Porque ya están fabricadas, solamente es cuestión de conectar. Sumo las longitudes y va a haber una longitud que va a tener una equivalencia con el área, con los 50.5 metros cuadrados. ¿Y cuál es la expresión? La expresión es esta: que el área es igual a un área segunda por la longitud total. ¿Y qué es esto? Es área por pie lineal. Es el área que ofrece un intercambiador de dolor del tubo por pie lineal. ¿Y de qué depende? ¿De qué tamaño es? Aquí está. Y esto entonces está en tablas. Si esto lo saco de tablas para este tamaño de horquilla, he calculado esto. Tengo esto, despejo la longitud total que es equivalente a ese área. Y después digo, ¿y cuánta longitud tiene cada horquilla? ¿Cómo es una horquilla? Una horquilla es esto. ¿Estás? Aquí está su horquilla. Aquí hay una doble T. Otro camino de vuelta. Y por adentro está otro fluido. Entonces, y bueno, va a salir con
por acá y otro sale por acá, y el que circula por adentro viene por acá. Cuando me dicen que tengo horquillas de 20 pies, me están diciendo de que desde acá hasta acá son 20 pies. Pero esta es la horquilla, que consta de dos juegos de tubos concéntricos, una doble T y un codo en U, básicamente. Por lo tanto, una horquilla, ¿cuántos pies tiene? 20 de ida y 20 de vuelta. Cada horquilla tiene 40 pies. Listo. Y aquí yo voy a obtener la longitud total. Después lo divido. Primero saquemos este área segunda. Punto 435, que es el área por pie lineal. Tengo de tablas. De ahí donde hemos visto las dimensiones. Aquí está. ¿Con qué he hecho? Con el de 1 y un cuarto. Área de flujo por tubo. No es eso. Superficie por pie lineal. Ahí está. Superficie por pie lineal. Área por pie lineal. ¿Cuál? ¿La exterior o la interior? Hemos dicho que vamos a trabajar con la exterior porque por eso lo hemos llevado al exterior interno. Entonces la exterior, ¿cuánto es? Punto 435. Y eso es lo que estaba ¿no es cierto? Entonces, punto 435, ahí está. Y de ahí despejo, esto es punto 435, esto es 50.5, despejo de ¿cuánto es eso? 116 pies. ¿Cuántos horquillas necesito? Cada horquilla tiene 40, dos horquillas 80, tres horquillas 120. Allá he llegado. Listo. Tres horquillas de 20 pies. Pero yo tengo que hacer cumplir esto. ¿Cómo hago para hacer cumplir eso? El LD recomendado ya lo tenemos. Ya lo tenemos, lo recomendado de tablas. Entonces tendré que calcular el LD. Si me hubiese dado esto, caladito de casualidad, 120, eran tres horquillas clavadas. Y si era 120, entonces, ¿qué hubiese pasado? De que en ese caso, el LD que yo podía calcular iba a ser igualito a este. Sí. Pero resulta ser que nunca va a ocurrir eso, mucha casualidad sería. Me da 100, me da tres horquillas de 20 pies que tienen 40 cada uno, ¿cuánto es 120 pies? Yo necesitaba 116. No vamos a hacer mucha horquilla, la vamos a poner completa, pero al poner completa yo estoy poniendo un poquito más de lo que me han pedido, incluso considerando las resistencias adicionales, porque el 116 era con resistencias, ¿no es cierto? Porque lo hemos trabajado con UD. Entonces un poquito más. A ver, entonces, ¿qué quiere decir? Que el área real no va a ser 50.5, porque 50.5 equivale a 116, yo tengo 120, entonces el área real va a ser un poquitito más grande. ¿Cuánto más grande? Bueno, ahora hacemos el cálculo al revés. Área igual a segunda por L. Aquí le metemos 120, sigo, punto 435, sigue siendo, y resulta ser que el área es 52,2. Ya no es 50. 2 pies cuadrados más. Nada. Pero tenemos que hacer. El real es 52,2. Bien. Entonces, si el real es 52,2, el UD va a cambiar. El beta T no lo puedo cambiar. Las temperaturas siguen siendo las mismas. El Q no lo puedo cambiar. Los flujos siguen siendo los mismos. Entonces, para calcular el área se ha cambiado, pues el UD se tiene que cambiar. Por lo tanto, de esta misma ecuación despejamos el UD con 52,2 y el UD ya no es 115, porque lo dio. Es un poco más bajo, 111. Ahora ya tengo un UD real. Tengo el UC, que se lo cambia, que lo hemos calculado por ahí, que es 149. Entonces, con eso, con este UD
111 igual a 149, que era esto, calculo el RD, y ese RD es el RD calculado. Lo calculemos. ¿Cuánto va a dar? 0,2023. Obvio, porque tiene que dar un poco más grande, porque yo le he dado dos piecitos más. Dos piecitos, o sea, ya, dos piezas. 0,0023 se cumple. Esa es la condición. Hasta ahí tengo que llegar al cumplimiento de la condición. Desde el punto de vista de transferencia en calor, bárbaro. Tres opciones funcionan. Voy a lograr esto. De estas dimensiones, todo. Primera condición cumplida, vayámonos a la segunda condición. El tema de la pérdida de carga. Y como hay dos fluidos circulando, uno por el anillo y otro por el tubo interior, hay que calcular dos pérdidas de carga. Para cada fluido, con sus propiedades, con sus flujos, con sus. Aquí influye la temperatura. Igualito, nosotros partimos por la mitad de la hoja y calculamos. Al lado derecho estamos considerando al tubo interior y al lado izquierdo a la mitad. Arranquemos por el lado derecho. El F está graficado, pero también esa gráfica responde a una ecuación. Y esa ecuación, en este caso, responde a esto. Es una de tantas. A la 0,42. Lo puedo calcular por esta ecuación o lo puedo calcular, no sé si lo tengo aquí. Todos tienen que ver. No sé. Bueno, hay una gráfica para ella igual que la gráfica de Wood. Bueno, pero bueno, lo calculamos. Entonces, fíjense ustedes. ¿Cómo calculo el RKB? Con Fanning. Solo que Fanning es una chispita multiplicada. Si ustedes se fijan, el Fanning, esto todavía no es el Fanning, porque tengo que multiplicar el valor por una gravedad específica, pero básicamente es esta. Miren que es delta F, todavía no le pone P, recién le pone P, de la misma. ¿Qué es? 4F, no se nota muy bien ahí, los puestos respectivos. 2, gravedad, densidad al cuadrado, es Fanning modificado. Nosotros teníamos que el Fanning era en términos de pies, así más o menos. B cuadrado, L sobre D por F. Bueno, el F está fundamental. El L está. El diámetro está. El G está. ¿Este G cuadrado qué es? Es rho cuadrado, B cuadrado. Por lo tanto, el B cuadrado está. Y el resto es básicamente, aquí está, es el rho cuadrado, se ve como el rho cuadrado. Está. Entonces, perder. Listo. El F, lo sacamos en tablas, o lo calculamos y nos da 0,2057. Y listo. Reemplazamos y esto nos da. En principio nos da en pies, pero hay una conversión por la gravedad específica para que nos dé en P6 libras por pulgada cuadrada. ¿Cuánto me da? 3,2. ¿Cuánto se limpia? 10. Estoy dentro del cartel. No hay problemas con el fluido por el tubo interior. Vamos al que circula por el anillo. Se hace lo mismo, pero aquí hay una consideración. Aquí yo también tengo que calcular el Reynolds, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el F está en función del Reynolds. Miren, ¿cómo está el Reynolds aquí? 89.500. ¿Cuánto era el Reynolds que habíamos calculado? 89.500. Entonces, cuando yo calculo la pérdida de carga para el fluido que circula por el tubo interior, el diámetro, ¿cuál es? Es el interior, para ambos casos. Y aquí viene lo que decíamos. Cuando yo evalúo el Reynolds para el tubo interior, es el diámetro interior. Cuando yo evalúo para pérdida de carga, pero eso era para el Reynolds para pérdida de carga, pues es el mismo. Porque por ahí mismo circula el fluido y por ahí mismo se transfiere.
y por ahí mismo gasta por energía. Pero ahora vayamos al anillo. La pérdida de carga se produce solo aquí, por eso habíamos considerado solamente el perímetro húmedo del tubo interior, el externo del tubo interior. Pero ahora, por fricción, hay que considerar este y este, porque aquí también fricciona el fluido que circula. Por eso, miren ustedes, aquí, el diámetro acá equivalente ya no es el mismo, es un diámetro prima, no es el mismo que para la transferencia de calor. Porque el perímetro húmedo básicamente era, ¿cierto? Por eso de ahí sale el diámetro equivalente. Entonces, el diámetro equivalente va a ser de 2 menos de 1. Y esto surge justamente de aquella expresión. Bueno, pues, entonces, ¿qué quiere decir? Que el Reynolds es distinto. Allá teníamos 59.000. Acá tenemos 26.800. Hay que hacer esta combinación. Esta ecuación es para el cálculo del F. Esta ecuación básicamente es la misma, con la única de que hay que considerar el diámetro equivalente que se acaba de calcular. El resto hay que tomar en cuenta con sus propios valores, pero la expresión genérica es la misma y se asocia con la demás. Aquí hay una cosa. Vayamos a la fricción. El fluido que circula por el tubo interior circula por acá y viene por acá. A la mierda. No hemos tomado en cuenta, porque fíjense ustedes, ¿cuánto pone acá de longitud? Esta longitud, ¿cuánto pone? En el tubo interior, ¿cuánto pone? 120. Y sí, son 120, 3 horquillas, 40 grados, 120. Pero no ha tomado en cuenta este codito. No pues, es solapado todo, no es brusco. De 120 pies que estamos más o menos hablando de 30, 40 metros de longitud total. No vamos a estar afinando con el codito. ¿Y cuánto tendrá? Tendrá sumados unos 15 centímetros. Por eso lo desprecio. Pero para el fluido que circula por el anillo, ¿por dónde baja? Baja por esta T y viene por acá. A la mierda. Esto hace un giro de 90 grados. Y aquí otra vez de 90 grados. Ah, no, eso ya está más grave. Entonces aquí hay una pérdida de carga que no la puedo despreciar como lo hice con el codo del mundo. Por esa razón es que para el lado del anillo, al margen de lo que se pierde en la parte del tubo recto, de los tubos rectos, hay que considerar a través de una expresión de esta naturaleza que toma en cuenta la velocidad, básicamente al cuadrado, que es una pérdida de carga adicional, y este es n. Y como tenemos 3 horquillas, le ponemos 3. 3 veces esta cabeza de velocidad que se llama, que es la pérdida de carga que se produce en las dobles T's para el fluido que circula por el anillo. Y no es tan despreciable como el codito. Entonces, a este valor, que está dado todavía en unidad de longitud, le vamos a sumar este valor. Miren, 0,7 frente a 23, podemos decir es despreciable, pero no tanto. En cambio, el otro era 0,0. Se suman los dos, se lleva a unidades de presión con gravedad específica y me da 9.2. Ay. El límite era 10. Estoy dentro. Por lo tanto, desde el punto de vista de pérdida de carga, también se cumple que cada corriente pierde menos que el límite que me han dado. No puedo gastar más. No tengo plata, me han dado esa plata y me gasto esa, porque gastarla toda. Listo. Y así es como se hace el cálculo de los equipos.
Se puede automatizar todo esto, pero lo importante es saber qué es cada paso. No es cuestión nomás de meter datos, sacar datos y no saber qué más agregar. Eso será la respuesta. ¿Qué recomendación hace? Dice, un cálculo de un caliente y un frío les da 161 de 138 respectivamente. Es decir, si nosotros hubiésemos calculado en el extremo caliente un valor de U con estas temperaturas, en el extremo frío otro valor de U, hubiésemos sacado una media, qué sé yo, entonces con las temperaturas calóricas hubiésemos trabajado, no hubiese habido mucha diferencia. ¿Cuánto nos hubiese dado si yo hubiese calculado las temperaturas calóricas? Acuérdense, ¿sí? Que viene a ser una generalización de esa temperatura. Me hubiese dado 0,43 en F. ¿Recuerdan cuál era el F? La temperatura calórica del fluido caliente es F0 de 1 menos T2. La temperatura calórica del fluido frío es la T1 más Fc de 2 menos T1. Si el F0 de 0,5 es lo mismo que estuviera hablando de una media aritmética común, porque es el más bajo para la mitad del blanco, pero la media aritmética. Pero si hubiésemos sido más finos, buscando todo con esta temperatura, con la gráfica, con el cassette, todo eso, nos hubiese dado 0,43. La verdad de que este 0,43 frente al 0,5 no cambia mucho el valor de TC y se aproxima al T promedio, porque además el rango es pequeño, esto es 120 y esto es 80, apenas es 40 grados. Entonces, esta diferencia en un valor pequeño no influye tanto, porque encima hay que sumar de esto. Ahora, si yo hubiese querido calentar a 210 y hubiese partido de 70, a la mierda, el rango es grande. Y encima los ruidos por aquí son viscosos. Ahí sí, en este caso no. Y eso es un poco lo que. Mientras que la solución de ellos es un medio aritmético para las temperaturas. El medio aritmético de las temperaturas supone, bueno, sin embargo, ya que los rangos son pequeños para los fluidos, el error es muy pequeño para ser significante. Si los rangos de los fluidos por sus viscosidades fuesen mayores, el error podría ser considerable y tendríamos que calcularlo en el caso de 0,43, unas temperaturas calóricas, y a esas temperaturas calculadas las propiedades físicas se hubiesen modificado un poquito los H's. Ese es el concepto. Pero completemos una idea más de esto. Porque es bueno. No, solo tiene harta memoria mi celular. Solo tiene harta memoria. Pesando casi 200. 4K. $14 bolivianos. $14 bolivianos.
bastante alejado de 10. Pero aquí esto es lo que he probado. He sido conservador. Hemos sido conservadores. ¿Por qué? Porque hemos dicho el mayor flujo por el mayor área de flujo y el menor flujo por el menor área de flujo. Entonces dijimos, más turbulencia, los saltos van a ser más grandes y el equipo va a ser más capaz de que necesitemos nosotros, supuestamente. Entonces, fuimos conservadores. Y resulta ser de que la pérdida de carga me da 3,2 y el límite es 10. Entonces, yo puedo estar invertido. Era de perder lo más invertido, porque estoy lejos del límite. Si hubiese invertido, hubiese mejorado la transferencia. Hubiese subido la pérdida de carga, pero tengo margen. Capaz de que hubiese subido a 9,5 y hubiese bajado. Pero si hacíamos eso para mejorar esto, que tenemos margen, ¿qué pasaba con esto? Este es el fluido caliente. Este es el porque las 9.820 las he metido por el área mayor. Este es el área mayor. Y las 6.330 he metido por el área menor. Yo lo que digo es que si hubiese claro, si hubiese invertido, si las 9.820 hubiesen metido por el área menor, entonces, y estas por el área mayor, esto todavía capaz de que hubiese bajado más. Pero bueno, se pueden dar las otras alternativas. Pero ¿dónde está el peligro? El peligro está acá. Si yo hubiese hecho esa inversión para mejorar los H's, fíjense ustedes que aquí yo trabajo con las 1.820. Si hubiese metido aquí las 9.820, es una mayor masa. Aquí está. Claro, hubiese sido un valor mayor. Porque no. Aquí está. 6.330. Si hubiese puesto aquí 9.820, este G hubiese sido mayor. Este Reynolds hubiese sido mayor. Este JH hubiese sido mayor. El H hubiese sido mayor, aplausos. Pero al ser este G mayor, cuando estábamos calculando la pérdida de carga, y es bastante mayor, de 6.000 a 9.000, cuando estábamos calculando la pérdida de carga, este valor de G elevado al cuadrado hubiese sido mayor, y este 9.2 se me iba a 15, el límite era 10. Entonces, fíjense ustedes por qué hemos sido conservadores, porque si no, nos hubiésemos zapado, si es que hubiésemos hecho al revés. Y ahora, ¿por qué solucionamos si no insiste en mejorar la transferencia? Hay varias soluciones que se pueden plantear. El hecho de colocar, lo primero que uno se le puede ocurrir cuando yo quiero mejorar la transferencia es invertir las corrientes. Y eso es lo que estamos hablando. Invierto las corrientes, pero ojo, me paso con la pérdida de carga. Entonces, en principio, no puedo hacer esa inversión de corrientes. ¿Sí? Entonces, no puedo cambiar las dimensiones porque eso es lo que hay, las horquillas ya están fabricadas. ¿Qué otra cosa se me puede ocurrir para trabajar con el 9.820, que me mejore el H? Ya lo hemos visto, hasta que voy a volver para atrás. Pero esto es un problema, se pasa. Entonces, haremos tanto. El flujo que circula por el anillo 9.820, yo de las 9.820, una parte no lo meteré al intercambiador. ¿Sí? Ojo, este es el caliente, este está a 160. Si yo le meto una parte de las 9.820, uso el 9.820 para en la transferencia de calor, no va a surtir mucho efecto, pero ¿qué pasa si la otra parte
la tengo nomás a 160. Pero el intercambiador voy a tener que reducir no a 100, sino voy a tener que reducir a una temperatura más baja, porque cuando salga, después de las 3 horquillas, no va a salir así, va a tener que salir a unos 80, por ejemplo, 85, 85 debe ser. ¿Por qué? Porque la mitad de la corriente, por decir algo, yo la esto se enfría, pero esto está a 160. Juntos los dos me tienen que dar 100. Porque si no me dan 100, se desmorona todo, el Q es distinto, las temperaturas son distintas. Esto podría ser ese antivicio. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo saco el T a 85 para que, mezclado con otra mitad, que no la he enfriado, me dé 100, resulta ser de que esto en vez de 100 va a llegar a 85, cerquita del 8. Y cuando esto ocurre, mi fuerza impulsora también se va a reducir. Entonces se produce un desbarajuste. Entonces, no es conveniente aquello, porque, y por otro lado, el área va a tener que ser grande porque el delta T va a bajar. Pero hay una forma de más o menos poder hacer esto adecuadamente, porque más o menos la idea va por ahí. Y es trabajar con intercambiadores de serie paralelo. Y esto más o menos es la configuración. Y con eso concluimos. Este video serie paralela. ¿Sí? Entonces, básicamente es que de la corriente, una parte yo la meto a la horquilla 1, por decir la mitad. Ahora ha invertido esto, que la corriente allá era el de menor flujo, ahora el frío es el de mayor flujo, está bien. Una parte la meto a la primera, y lo que sale de la primera, yo la meto a la tercera, alternadamente. ¿Sí? Y una mitad entra aquí, y la otra mitad entra a la segunda. Es decir, divido la corriente en dos. Al dividir la corriente en dos, estoy bajando la pérdida de carga. Ya está. Entonces, bajo la pérdida de carga, pero esta no es que, como en este caso, la mantengo caliente, sino que la mitad entra a la primera, sale, y esa entra a la tercera, sale, entra a la quinta, séptima, novena. Y la otra mitad va a ingresar a la segunda, cuarta, sexta, octava. ¿Qué he hecho? He reducido el flujo. Con eso he reducido la fricción. Pero no estoy reduciendo fundamentalmente la transferencia de calor, porque los estoy haciendo entrar en forma alternada a los fluidos. Entonces, voy a sacar igualito nomás esto a 100, entrando esto a 160, y esto va a salir a 120, entrando a 80. ¿Sí? Esa básicamente es la idea. Que los flujos salgan a las temperaturas que hemos dicho que salgan, nada más. ¿Sí? Entonces, son las configuraciones de serie paralelo que nos ayudan a bajar la pérdida de carga y no afectar la transferencia. Ese es el tema. Bueno, hay muchos otros. Pero con esto vamos a intentar cesar lo de tubo, doble tubo, y la próxima clase vamos a arrancar ya con tubo coraza. ¿Sí? Ahí. Porque después nos falta evaporadores. Si bien nos falta, ya ni siquiera es un mes, son 3 semanas. ¿En qué rato se nos ha